Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy día un poco de cómo es la terapia de exposición. La terapia de exposición, como su mismo nombre lo dice, es exponerte a tus miedos, enfrentar ese terror que tienes a salir, por ejemplo, a la calle si tienes agorafobia, a ir a lugares públicos, a ir al gimnasio, enfrentar ese miedo. Pero ¿cómo yo enfrento mis miedos? Tú puedes hacerlo de muchas maneras. La que se recomienda es enfrentar ese miedo con una emoción que sea mucho más intensa que ese miedo. ¿Y qué emoción puede ser más intensa que ese miedo? Es la rabia, la cólera, ese sentimiento que nos hace querer defendernos, querer pelear, querer ganar. Nosotros vivimos toda nuestra vida de ansiedad huyendo, escapando por miedo. Dejamos que el miedo controle nuestra vida, que el miedo controle las cosas que vamos a hacer diariamente. Si nosotros pasamos a través de ese miedo, vamos a ver que pasando es como pasar una cortina de humo o una cortina de fuego, donde del otro lado es mucho más bonito que del lado donde tú estás o que del lado donde tú estuviste antes que tuvieras ansiedad. Porque cuando uno sufre y padece una enfermedad como la ansiedad o cualquier otro tipo de enfermedad donde te desestabiliza, te afecta intensamente, uno crece, uno se empodera, uno se llena de herramientas, porque para que tú salgas de esa ansiedad, tú vas a tener que luchar y atravesar muchos obstáculos, pero vas a salir victorioso, triunfante, y esa experiencia y esas herramientas te las vas a llevar contigo para que sigas enfrentando el resto de la vida. Vas a estar más equipado, vas a ser una mejor versión de ti. Pero ¿cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo utilizar la rabia y la cólera para vencer a ese miedo? Cuando a ti te viene un ataque de pánico, por ejemplo, tú tienes miedo a salir a la calle, no has salido hace muchos días, y pongo este ejemplo porque es el ejemplo más común y es más fácil. Podría escoger cualquier otro, pero esta vez vamos a elegir el miedo a salir. Ya tengo meses encerrada en mi casa, no salgo porque si yo salgo voy a sentir que me voy a desmayar, me va a dar un mareo, la gente me va a mirar y no voy a saber qué hacer, me va a dar un infarto, me voy a morir, voy a caer muerta en la calle, la gente me va a mirar, qué vergüenza, estoy con falda, me van a ver las piernas y todo lo que te pueda ocurrir, ¿no? Entonces, todas esas ideas que a ti se te ocurren realmente no se te ocurren a ti, sino es a tu corteza cerebral. Porque la corteza cerebral lo que quiere es protegerte, tenerte a salvo. Y la corteza cerebral piensa que estás en peligro. Pero ¿por qué la corteza cerebral piensa que estás en peligro? Cuando a ti se te detonó tu primer ataque de pánico, tú entraste en un miedo aterrador, horrible, desesperante. ¿Por qué? Porque tú no sabías lo que te estaba pasando. En el momento que se detonó tu primer ataque de pánico, lo que estaba ocurriendo en ese momento era que tu sistema autónomo, tu sistema de defensa, se había activado, porque por alguna razón pensaba que estaba en peligro. ¿Y qué pasa cuando se activa el sistema de defensa? Tenemos una redistribución sanguínea en el cuerpo, donde se va a redistribuir la sangre a las zonas que vamos a necesitar para el momento de la acción, que va a ser enfrentarnos, pelear o huir. En ese momento, tu sistema de
defensa, piensa que estás en peligro, que te estás enfrentando a una fiera salvaje y necesitas que tú tengas esa fuerza y esa energía para poder defenderse y lo necesita así de rápido. Por eso es que todo sucede rápido. Se te acelera el corazón porque empieza a circular la sangre más rápida para que llegue oxígeno fácil y rápido a las zonas que tu cuerpo lo necesita, que en ese momento son las partes, los músculos grandes, que son las piernas y los brazos, que es para lo que tú vas a usar para defenderte, para correr, para huir. Empieza a ocurrir un montón de situaciones fisiológicas en tu cuerpo, que obviamente a ti te va a asustar, te va a aterrar. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué me está latiendo el corazón tan rápido? Me va a dar un infarto. Ahí es donde la corteza cerebral dice, seguramente te va a dar un infarto y tú te asustas. Y ya estás con ese miedo porque no entiendes lo que te está pasando. Empiezas a ver la visión de túnel, empiezas a ver borroso, porque en ese momento tu visión se está acomodando para que sea selectiva y puedas enfocarte y ver el lugar por donde vas a huir, por donde vas a escapar o por donde vas a atacar. Empiezas a transpirar porque tu cuerpo necesita refrigerarse por toda la actividad y empieza a sudar. Tienes cantidad de síntomas como los músculos que se tensan. ¿Por qué se tensan los músculos? Porque en ese momento tus músculos necesitan estar duros y tensos para poder atacar, para poder defenderte. Cuando tú en una situación real estás peleando con alguien o con un costal para hacer ejercicios de costal para dar golpes, sí o no que tú ajustas tus músculos. Porque si tú lo haces con tus músculos sueltos y flácidos, te lastimas, ¿sí o no? Tú necesitas tener los músculos ajustados. Lo mismo si alguien te va a atacar, tú ajustas los músculos. Entonces, en ese momento, tú ajustas los músculos porque necesitas protegerte de ese animal salvaje que te está atacando y también para que tú puedas golpear y pelear y defenderse. Entonces, por eso sentimos todo esa tensión en nuestros músculos. Empezamos a sentir hormigueos en el cuerpo, las manos, los pies, la piel, ya no la sientes. Te empiezas a arañar y a lastimar la piel y no la sientes. ¿Por qué? Porque la sangre se ha redistribuido, acuérdense, y no necesitamos sangre en la superficie del cuerpo. Por eso que como no llega suficiente oxígeno y sangre, se empiezan a adormecer, entonces ya no se siente. Y también esto nos ayuda porque si recibimos un corte, un garrazo de algún animal salvaje, pues vamos a tener menos sangre que va a salir porque la sangre está redistribuida dentro de nuestro cuerpo donde más lo necesitamos. Entonces todos esos síntomas son incómodos y como no sabemos qué nos está pasando, en ese momento entramos en un miedo aterrador. Y la corteza cerebral que quiere defendernos empieza a pensar qué podrá hacer. Se va a morir, le va a dar un ataque cardíaco, algo malo le está pasando. Entonces empieza a crear imágenes de situaciones que podrían ser causas por las que tú te estás sintiendo así. Pero como tú en ese momento también estás aterrado, muerto de miedo, porque tú no sabes lo que te está pasando, estás en un estado hipnótico, porque cuando uno entra en ansiedad, uno entra en un estado hipnótico. Y con ese miedo tan grande y todas las imágenes y las suposiciones que tu corteza cerebral te mandó, con eso y el miedo se implantó en tu cerebro. Que todas esas imágenes y esas ideas negativas de peligro son reales y la tienes aquí en tu cerebro. Cuando saliste del ataque de pánico y en algún otro momento vuelves a experimentar otro ataque de pánico, este va a ser a lo mejor más intenso porque ya tienes programado en tu corteza cerebral que es peligroso, que te estás muriendo, que te va a explotar el corazón, que te vas a desmayar. Y cada vez el miedo va a ser peor y las imágenes y las ideas negativas y los pensamientos destructivos van a ser más y lo vas a seguir implantando y creando conexiones neuronales de miedo, de susto. Ya no vas a querer salir a la calle, porque cuando salgas vas a estar aterrada que te dé un ataque de pánico. Y ese miedo va a impedir que tú salgas. Y al quedarte en tu casa y no salir, estás programando a tu cerebro de que realmente es peligroso salir.
y sigues programando con nuevas conexiones neuronales tu corteza cerebral. Y tu corteza cerebral se va a hacer cada vez más poderosa y más fuerte con todas esas ideas negativas. Pero ¿cómo enfrentamos al miedo? Como les dije al principio, tienes que enfrentarlo con una emoción que sea mucho más fuerte, más grande que ese miedo que tienes. Y ahí aplicas el dame más. Sientes cuando sales a la calle que te vas a desmayar, pues me voy a desmayar, pues me desmayo. Sientes que tu corazón late tan fuerte que te va a explotar, que me va a explotar el corazón, pues que me explote aquí, ya, dame más. Pero tienes que hacerlo con rabia, con mucha rabia, donde hay una explosión de cólera. La única manera que tú logres tumbar al miedo es que esa emoción sea mucho más fuerte. Así, con una explosión que ya no puedes más, gritas. La gente que ha logrado enfurecerse y gritar y decir ya no más y enfrentarse a sus miedos con esa rabia, que ha logrado una intensidad mayor que el miedo que te está limitando, ha logrado tumbar a ese miedo y conseguir esa nueva programación en tu cerebro de nuevas conexiones neuronales que esta vez son de poder, son de triunfo, donde tú pasas de ser la víctima, la presa, pasas a ser el cazador, el depredador. Recuerda que hemos estado huyendo toda nuestra vida de ansiedad. Siempre hemos sido presas, hemos vivido huyendo del miedo. Tenemos que recuperar nuestro poder, enfrentarte. Y cuando recuperas el poder, tu cerebro entiende que tú ya no eres la víctima, que tú eres el cazador, que tú te puedes defender. Entonces ya no va a tener que estar activando el sistema de alarma todo el tiempo. Y recuerden de que este tipo de miedo, de los ataques de pánico, vienen de la amígdala. Y la amígdala se reprograma así de rápido. En ese momento tú logras tumbar al miedo y reprogramar tu amígdala y los ataques de pánico desaparecen. Aún vas a tener lo de la corteza cerebral, porque mientras tú has tenido los ataques de pánico, has estado programando tu corteza cerebral con ideas de miedo por el susto a entender lo que te pueda estar pasando. Hay gente que ya no tiene más ataques de pánico, pero vive pensando, muerto de miedo, ¿cuándo me dará otro? Si ya me dará. Y ese miedo está creando conexiones neuronales de eso mismo, de miedo, en tu corteza cerebral, empoderando a tu corteza cerebral con ese miedo. Y cada vez se le va a ocurrir cosas más catastróficas que te van a ir aislando poco a poco, hasta que te quedes encerrado en tu cuarto y no salgas. Entonces, después que logramos enfrentar nuestro miedo y tumbarlo y librarnos de los ataques de pánico, tenemos que trabajar la corteza cerebral. Aquí el truco está, mientras más pronto elimines los ataques de pánico, mientras más pronto elimines tu ansiedad, más fácil va a ser que te cures de los pensamientos intrusivos de la corteza. Pero mientras más tiempo tú lo prolongues, la corteza cerebral se va haciendo más fuerte, más poderosa, con más energías negativas y tú te vas siendo más miedoso, más trágico, con más sufrimientos y tus síntomas incrementan, porque los síntomas se incrementan por el miedo que tú tienes. Por eso se incrementan los síntomas. Entonces ya tendríamos que trabajar con la corteza cerebral, que es un ejercicio totalmente diferente y dura más. No es como en la amígdala que tú en un par de minutos rompiste con el miedo y se produjo la desprogramación cuántica y te libraste de los ataques de pánico. La corteza cerebral demora mucho más porque es más pensante. Le encanta imaginarse cosas para protegerte. Eso lo vamos a tocar en otro video. Pero en este video quería recalcarles a todos ustedes que es importante que ustedes se enfrenten a ese miedo, pasen a través del miedo, que lo sientan, aprender a sentir esos síntomas y todo lo que conlleva la activación de tu sistema de defensa, sabiendo que es activación de tu sistema de defensa
y que no tengas miedo y que lo dejes pasar. Mientras más logras hacer eso, más convences a tu amígdala que realmente no estás en peligro y que no pasa nada. Y tus ataques de pánico desaparecen. Aprende a sentir. Pero bueno, esta parte de sentir y de enfrentar a la corteza cerebral va a ser un tema de otro video. Espero que esta información les ayude. Yo me despido. Adiós.